La lupa mágica de la palabra. Donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra. Con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Un ámbito de reflexión sobre los derechos humanos para pensar qué pasó, qué pasa y qué puede pasar. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Mucho más que una consigna. Un lugar donde encontrarnos. Ahora y siempre. Un programa de Ana María Careaga. En Caput. Buenas tardes a todos y todas. Estamos otra vez aquí en Caput, en el ciclo 2026 de Ahora y Siempre, para seguir construyendo juntos y juntas este espacio para la memoria, por la verdad y la justicia, aquí en este lugar que tanto queremos, que es el estudio Chicha Mariani de Radio Caput. Y estamos con Oscar Estellés. Buenas tardes a todos, todas, todes, para beneplácito del ministro Petri y la ex ministra Acuña. Anita Fernández, nuevamente ausente con aviso, y como siempre está con nosotros nuestro operador de cabecera, Martín Loza. Vamos a arrancar, antes de presentar a nuestro invitado, con las vías de comunicación. Para contactarse con Ahora y Siempre pueden hacerlo por WhatsApp al más 54 911 6516 4446, por X, Ahora y Siempre OK, todo junto, y por Facebook, Ahora y Siempre, también todo junto. Y para recibir el primer noticiero por WhatsApp, que ya registra más de 75.000 suscriptores, tenés que mandar un mensaje al más 54 911 2867 9078, repito, más 54 911 2867 9078. Podés poner, por ejemplo, Ahora y Siempre, y vas a recibir cada mañana las noticias en tu celular. Bueno, quienes nos ven por YouTube seguramente se preguntarán con quién estamos. Vamos a decir primero, antes de decir el nombre, que es un destacado realizador, documentalista y gestor cultural de la ciudad de Alberti, en la provincia de Buenos Aires. Además, y nada menos que productor de la película Norita, y se llama nada más y nada menos que Francisco Villa. Pancho Villa, hay que portar en la vida ese nombre, ¿eh? ¿Qué tal? Un gusto, Fran, tenerte acá con nosotros. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Bueno, la verdad que es un gusto, y decíamos que fuiste el productor de la película de Norita, también fuiste camarógrafo y director de fotografía de ese documental, dirigido por Jason McNamara y Andrea Tortonese. Y bueno, primero empezamos por preguntarte qué te significó en este momento que estamos, qué podés decir, ¿no? En este momento que estamos transitando la partida de las madres,
las madres están grandes, hablamos del legado que nos dejan y por supuesto muchas veces que hemos transitado y compartido la proyección de la película hablamos del legado de Norita. Ustedes empezaron hace muchos años cuando Norita corría por las calles. Sí, corría y alguna que otra vez corriendo hacia acá, hacia este programa justamente, que también es parte de la película, este espacio hermoso que tienen. Y la verdad que, viste, llenar ese vacío que van dejando las madres es muy difícil llenarlo con palabras. Nosotros creo que tenemos una responsabilidad grande, cuando digo nosotros, de todo el equipo que rodea la película, porque de alguna manera quedó bajo nuestra custodia un poquito de ese legado, de esa historia de Nora, que nos confió con su palabra y con su imagen, con su cuerpo, con su familia, nos abrió también a sus amistades. Entonces, todos en el equipo sentimos esa responsabilidad linda, la verdad, y oportunidad que nos dejó este trabajo, que en ningún momento lo pensamos, nunca pudimos imaginar lo que realmente iba a pasar con la película y con el proyecto, así que nos va maravillando también día a día, y esa responsabilidad se va haciendo notar y va pesando en el buen sentido también, ahora que Norita partió y que queda un poco más atrás, aunque recién va un año y algo. La película también empezó a ser de alguna manera un testimonio vivo de Nora en los diferentes lugares a los que la película fue llegando, así que también fuimos aprendiendo a compartir con la gente a una Norita que no estaba de ahí de cuerpo y alma, pero estaba muy presente en la película. Así que lo que nos deja en este momento, que las madres también van partiendo, es eso, una gran tarea de seguir mostrando ese pequeño documental que dura 1 hora 30 y que resume muy pretenciosamente quizás 90 y pico de años de vida, de una manera muy, muy, muy linda y desde un costado muy amoroso, pero también con un mensaje claro, con una idea clara de que somos divulgadores también y somos una extensión más, somos un medio más para transmitir el único mensaje que es también el que le da nombre a este programa, ¿no? Que es la búsqueda de memoria, verdad y justicia. Y nosotros somos solo un engranaje más ahí. ¿Cuántos años tenías cuando la conociste a Nora, cuando empezaron a acercarse a ella, que tuvieron que convencerla, ¿no? Sí, bueno, y particularmente de alguna manera lo arrancamos junto a Jason, primero el proyecto. Eso te iba a preguntar, empezaron juntos, después estuviste de entrada. Sí, porque habíamos terminado de hacer un documental que también dirigió Jason, que es El Mensajero, la historia de Robert Cox, y ahí se solapó conocer a Nora para entrevistarla para ese documental y que haya una especie de flechazo ahí con Jason y decir hay que hacerlo, y bueno, y ahí se arrancó. Y decía, casualmente con Jason tenemos prácticamente la misma edad, o sea que la conocimos más o menos a la misma edad también. Y yo creo que tenía entre 25 y 26 años cuando la empezamos a conocer de alguna manera, y yo hacía que vivía en la ciudad porque no soy de Capital Federal, bastante poco también, 5 o 6 años. Había ido contadas veces a la Plaza de Mayo, obviamente traía conmigo algunas lecturas, algunas ideas, pero conocerla a esa edad también creo que marcó un rumbo, ¿viste? Así que éramos jóvenes, ¿sí? 24. Qué fuerte debe haber sido, ¿no? Encontrarte con una mujer así, con la impronta de Norita, su discurso y también esa posición tan activa, porque al principio les daba citas y después siempre estaba ocupada, ¿no? ¿Qué hacía? ¿Suspendía? Y de alguna manera, uno de los grandes aprendizajes es a suspender como suspendía Nora, ¿no? Porque elegantemente saber decir que no, aunque siempre decía que sí, pero te terminaba como dando una vuelta más, que postergábamos ese compromiso, pero siempre quedaba latente de una manera muy diplomática y elegante y con mucho cariño también. Siempre el primer año dijo que no,
creo que siempre, en ningún momento dijo que sí. Y bueno, nosotros insistimos y como te decía, empezamos a participar también de un espacio mucho más abierto de Norita en sí, que es la plaza, Claro. y de todo un entorno de personas bueno, que dan vueltas a la plaza hace muchos años, que participan activamente y tampoco nos conocían a nosotros y de a poco nos fuimos también conociendo con las diferentes personas y conociendo las demás historias, que es la parte más interesante. Así que estuvo bien todo ese año que nos fue diciendo que no, porque... Ese año de ablande. Sí, nos llevó a nosotros también a ejercitar la militancia y corrernos Claro. desde el documentalismo puro, viste que uno llega con una cámara en la mano y se piensa que va a obtener lo que viene a buscar, así nomás, y eso nunca es así, siempre. No, pero además el universo de Nora siempre fue muy multitudinario y muy complejo y También. muy diverso. Por Entonces, suerte, sí. les permitió a ustedes ir conociendo cada uno de esos actores que formaban parte de ese universo poco a poco también, Sí. porque si no es abrumador lo que me imagino Sí, sí. para tratar de decir, bueno, yo me pongo en la cabeza de un realizador que dice, bueno, ¿cómo hago para radiografiar, para documentar, como buen documentalista, la vida de esta señora? Y es un problema realmente. Sí. Bueno, ¿no? y de hecho, la película empieza, voy a spoilear muy poquito, solo el principio, que finalmente cuando ustedes lo logran, ella dice, bueno, dale, ¿qué quieren? Rapidito. Rapidito, sí, sí. Rápido, conciso, porque a la 1 tenemos que salir. Sí. Sí. Bueno, ella, una de las cosas que hacía era dar más de una entrevista. Sí. Dar más, sí, Así en la agenda, A la misma tipo hora. médico, encimaba las digamos. cosas, encimaba. Entonces cuando uno le decía, pero Norita, a esa hora vos tenés otra cosa. Bueno, cuando se encontraba acorralada porque había dado simultáneamente 2 o más horarios en el mismo momento, decía, bueno, Dios proveerá. Sí, hermoso. Y un día estaba Luis Zamora y Zamora le dice, yo no creo en Dios. Entonces Nora le contesta, bueno, Dios proveerá o quien sea. Y a partir de ahí quedó esa frase así completa, como dice Zamora, decía, quien sea. Usted elige la parte que quiere. De acuerdo a la ¿Quién creencia provee? del interlocutor. Se Claro. Sí. acomodaba. Sí, o es elige. como los melones se van a acomodar, ¿no? De alguna Claro. manera arrancamos y andando se acomoda. No, o sea, además les hizo cambiar unas cuantas cosas en el documental Sí, también, sí, ¿no? sí, sí. Sí, desde ya creo que la parte más rica de la película fue el proceso, como todo trabajo, siempre termine bien o termine peor, mejor o peor, el proceso siempre es lo más rico y en este caso lo fue porque cambiar, quitar, en el documental de Nora siempre tenía un trasfondo de lectura política, histórica, de interpretación de imágenes, de mensajes, que bueno, que no lo estaba haciendo cualquier persona, lo estaba haciendo una protagonista de la historia y con un bagaje cultural súper amplio. Y para nosotros era aprender de historia, básicamente, cada vez que estábamos dando un paso, un corte o eliminando una escena o una foto, había una razón detrás y no era un capricho. Después hay anécdotas graciosas que eran como que ella quería verse de una manera y no de otra, o entendía muy bien cómo ella quería mostrarse, que eso también habla de la seguridad quizás que tenía, que viste, a veces cuando usan una foto tuya y vos no te gustás en esa foto, y cuesta decirlo, ¿no? Bueno, ella fue muy clara cómo ella quería también salir en la película, lo cual me parece maravilloso, porque también es un costado súper humano, ¿no? De cómo uno quiere verse reflejado. Y además facilita el trabajo en el fondo, ¿no? Y sí, también. Claro. También. Bueno, siempre es una tensión, se dice. En la fotografía en sí, como reduciendo el documental a la fotografía en sí y al retrato, que es un género fotográfico en sí, siempre se habla que hay una tensión entre el fotógrafo y el retratado, porque el fotógrafo quiere obtener algo, que es una imagen o un mensaje o lo que sea, una mirada de esa persona, y esa persona quiere mostrarse como quiere. Entonces se genera un choque ahí, una tensión. Y bueno, a partir de ahí se construye, a partir de esas tensiones. Así El que famoso Photoshop, que ya es viejo decir Photoshop, ahora es la inteligencia artificial. sí, también. Y bueno, pensaba, la semana pasada compartimos esa instancia en la legislatura, que estábamos tan conmovidos, tan conmovidas, en el mismo momento, en el mismo escenario. Se recordó a Tati también y se declaró de interés la película Norita. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, eso fue un proceso que también nos sorprendió porque
En este contexto también político, hablábamos mucho con Andrea de eso, cuesta dimensionar qué significa un reconocimiento hoy en términos de legislativos, ¿no? Que se pongan de acuerdo una serie de legisladores para votar un proyecto. Veníamos como, no te digo contrariados con la idea, pero no terminábamos de entender qué significaba realmente un proceso de esos, habiendo tantas preocupaciones, tanta problemática de urgencia en nuestro país, que entendemos que los legisladores deberían atender. Obviamente no le resta peso a que puedan hacer un reconocimiento cultural. Creo que haberlo vivido con ustedes en el lugar, haberlo vivido con vos, que también se reconozca tu participación ahí, creo que también a nosotros nos terminó de cerrar el sentido de la importancia de que es el mensaje, digamos, de la película de Norita, ¿no? El Memoria, Verdad y Justicia, viste, que se abran los archivos, seguir pidiendo lo mismo siempre. Creo que hoy que esté en ese lugar es importante, digamos. Es como que terminamos de entender el valor ahí, que es mucho más allá que un diploma, que una palabra, que un mensaje que emociona, pero que se le abra lugar a ese tipo de reconocimientos donde hay legisladores abiertamente negacionistas. Exacto, había de todo, claro, pero todo. digo, cobra un valor singular en Y esta sí, época, a eso ¿no? es lo que me refiero. Y por un lado nosotros decíamos, ¿qué vale enfrentándonos a estas personas en este lugar? Y bueno, eso es la democracia también, ¿no? Que nos toca vivir, que Nora también lo decía, es el mejor sistema que podemos acceder, que no está completamente bien, de hecho está bastante mal, pero... Hay sistemas mejores, pero no pudimos acceder. Exactamente. Pero Hoy lo que nos toca todavía... es eso, ¿no? Pero no, pensaba en esto que decías, que efectivamente, ¿no? En esas situaciones en donde uno puede pensar que el nombre de una madre es un acto ético. Sí. ¿No? Es un acto ético, es como introducir algo que está, digamos, que introducir lo más humano de lo humano que fueron las madres frente a lo peor de la condición humana. Es muy interesante porque efectivamente, bueno, había de todo ahí, ¿no? Vos sabés que a nosotros nos tocó ser testigos y en algún modo, sobre todo Ana, protagonistas de lo que fue la proyección de Norita en Francia. Hubo un colectivo de derechos humanos de la zona de Rhône-Alpes, de Grenoble, que facilitó la traducción de la película al francés y se subtituló en francés. Ahora, la experiencia de verla con un conjunto de personas en otro país, en otro idioma, en otra geografía, en otras circunstancias, y ver la emoción que sentían ellos y que les transmitía la película, fue una experiencia tremenda, fue realmente muy, muy impresionante. Y supongo que a ustedes también les debe llegar esa profundidad del mensaje que abarca otras latitudes, ¿no? Sí, la verdad que sí. En primer lugar, a mí lo que me llega y me gratifica es como que es un muy buen trabajo de los dos directores, Andrea y Jason. Me parece que es un trabajo sólido porque todos hemos tenido experiencias de ver películas en comunidad y a veces no generan el mismo efecto. Eso es una realidad, no para hablar mejor y peor de una, pero sí. La verdad que creo que pone en valor el trabajo de la claridad de dos directores que pudieron darle a esta historia un resumen, ¿viste? Como una capacidad de condensación de información suficiente para que igual te toque una fibra emocional, que es lo que habitualmente hace el cine o tiene la posibilidad de hacer el cine, pero que igualmente condensa imágenes de horror o informaciones que son realmente fuertes para ser dichas, que están siempre asociadas a lo testimonial puramente. En este caso también juega el arte y juegan otras expresiones que, como te digo, para mí es un equipo muy grande en el que trabajamos, que se condensan los dos directores que tuvieron como esa capacidad de resumirlo a un documental de 90 minutos que se puede ver en Francia con chicos, con adolescentes o con adultos que son más lejanos a esta historia y que sin embargo la entiendan primero, que puedan entender la línea cronológica, que puedan entender el terrorismo de Estado. Y emocionarse con la figura de una mamá buscando a su hijo, que también un poco es el logline, como se dice en cine, que es como la primera línea que bajada del título, con todo el contexto que es, no deja de ser la historia de una madre buscando a su hijo, la película. Claro, y en ese contexto, perdón Ana, digamos,
lo importante que fue que en el Festival Ojo Loco de Grenoble ganó el premio del público la película. Mirá, O sea claro. que es un Notable. dato no menor, digamos, que justamente esto que estamos contando que se reflejaba en cómo la gente se emocionaba y se conmovía con la película, después la votó en Qué un lindo. conjunto de documentales que había de cine latinoamericano, y Norita ganó el premio de el público. Del público. Creo que hay también en esto de cómo llegó la historia de Norita y efectivamente cómo habían estudiado los chicos, por supuesto, tiene mucho que ver con los profesores que eligieron todo esto y que los profesores de historia y demás. Pero además esta relación que establece la película entre esta famosa frase del feminismo cuando dice somos hijas de los pañuelos blancos y madres de los pañuelos verdes, porque las chicas y los chicos todos tenían como Norita el pañuelo blanco en la cabeza cuando hacían las representaciones y el pañuelito verde también, ¿no? Claro. Entonces, hay algo de esto, de esa impronta de Nora y de cómo relacionar las luchas de enfrentar al mal, a la dictadura, a la crueldad, que también, por supuesto, Francia lo vivió con la guerra y con el nazismo y demás, y también las reivindicaciones actuales. Me parece que hay algo de la película, vos hablabas del arte, y yo pensaba también como lenguaje para llegar a los jóvenes, todo lo que tiene que ver con el dibujo animado. Sí, tal ¿Qué cual. dijo Nora cuando ustedes le dijeron eso? Porque no estaba de entrada eso. Y estaba como idea, que la tuvo Jason siempre, esa idea de que la película tenía que tener animaciones. Por eso, de hecho, se conocieron con Andrea, la otra directora de la película. Y claro, en realidad creo que nadie terminaba de entender bien cómo iba a funcionar la animación como es hoy, salvo Andrea seguramente y Jason, que hablaban todo el tiempo de eso, y Andrea finalmente dibujó y animó. Y son procesos largos que siempre se terminan a último momento, entonces es difícil imaginar cuando vos ves algo en el medio del proceso cómo va a estar finalizado si no tenés un poco de entrenamiento. ¿Pero ella quizás. estuvo de acuerdo de entrada, Nora? Y a esto venía, que en Ah. realidad no. Claro, Claro, cuando ella porque vio lo eso- primero, no le cerró, pero porque tampoco quizás pudo proyectarlo como Andrea lo estaba imaginando. Y quizás porque por una cuestión también más filosófica que es lo que arrancamos hablando, la cuestión de la representación. Sí. Porque Claro. al fin y al cabo la animación y el dibujo en la película viene a traer lo que no puede traer la imagen real o la imagen que falta, que es justamente la que hicieron desaparecer los desaparecedores. Exactamente. Entonces la animación viene a reponer información que no está en los archivos, que no está en los testimonios o que está de una manera oral solamente, Claro. pero que no alcanza quizás para... No es que no alcance, sino como acompañada de la animación cala muchísimo más hondo. Y ahí, en esta pluma por ahí, en esta simplicidad de Andrea y en el uso del color y en el cómo arranca la película en color cuando la familia está forjándose, cuando todo parece ir con buenos vientos hasta que, bueno, viene el terror y la tragedia y la película empieza a ponerse monocromática en la animación, ¿no? Empieza a cambiar también el dibujo, empieza a cambiar la perspectiva. Todo eso que uno lo puede explicar con palabras, cuando ve la película lo vive y lo siente, y obviamente el adolescente, el joven, el niño está más ligado también a ese tipo de contenido porque está más cercano en tiempos y lo entiende así, lo casa así, y bueno, Sí. eso también es una decisión artística muy potente de la película. Yo creo que fue un hallazgo y fue un logro porque efectivamente podemos decirlo de este modo, no estábamos acostumbrados Claro, en el campo de los derechos humanos claro. a hacer un dibujito animado, lo digo así Sí, a sí, sí. propósito, para dar cuenta de lo que podía significarnos en relación al horror y a lo indecible de lo que vivimos, con el temor siempre de banalizar. De banalizar. Y tal creo cual. que fue un hallazgo y que es realmente un hilo conductor en la película que logra transmitir justamente cosas que a veces no se pueden transmitir de otra manera. Es una metáfora irreemplazable en un punto. Sí, ¿no? sí, sí, Claro. sí. Me parece que sí, que logra reponer primero como una parte de la subjetividad, quizás, con algunas licencias poéticas desde ya, pero la subjetividad de lo que le pasaba a Nora cuando falleció Carlos, Claro. ¿no? Como qué le pasaba a ella por la cabeza, que ella lo podía expresar en palabras a los 90 años, pero ya no había imágenes para narrar eso por ahí.
Y bueno, la animación viene a traer esto, el mundo subjetivo del personaje. Claro, sí, exactamente. Y hablando de personaje, cuando en realidad, bueno, no es un personaje, digo, en términos Esa escena narrativos. es impresionante. Pero está bien, y además ese contraste entre el dibujo y el vivo, digamos, lo real de lo que era Nora testimoniando en vivo, a Nora representada, como decías vos, en el dibujo, es impresionante cómo funciona, a pesar de que son dos universos que en principio no parecen tener mucho contacto explícito. Tal cual. Es Ahí, una convención, digamos, sí. Es un acuerdo, claro. Es un acuerdo, termina aceptándose esa convención y Sí. funciona de maravilla, digamos, o sea, y logra impacto como el secuestro de Gustavo, es un impacto que está resuelto de un modo genial en la película, o sea, está muy, muy, muy bueno eso, por cómo transmitir el horror sin el morbo, digamos, Sí, que tiene a veces pasa, esa sí. cuota de horror o de verismo que suele campear en muchos documentales, ¿no? Y es que yo creo que ahí, esta es una charla como para horas, pero digo que ahí, para resumir, me parece que siempre el documental tiene una pretensión de verdad, un acercamiento a la realidad que la ficción no la tiene y por eso se divide a veces tontamente entre documental y ficción. Sí, es Y arbitraria como cualquier división. es arbitraria y a veces en este intento de reconstruir lo que vivieron los protagonistas de las historias, como un secuestro, a veces también puede uno caer en un recurso que no va a alcanzar de movida si uno lo quiere mostrar con realidad. una representación Siempre nos pasaba eso a ficcionada, nosotros, que no nos terminaba de convencer cuando se representaba eso. Y lo terminamos representando, lo hizo Andrea de otra forma, absolutamente corrida, Claro. porque es un dibujo y son colores. Y creo que eso es también un buen acierto, como una pintura podría serlo. Estamos conversando con Pancho Villa. Ahí está. Y Francisco Villa. tenemos que ir al corte, pero antes vos vas a dar cuenta de La una semana pasada efemérides. dijimos que junio había sido un mes de masacres. Los fusilamientos de José León Suárez, la noche del 9 al 10 de junio de 1956, el bombardeo a la Plaza de Mayo, el 16 de junio de 1955, y más recientemente la masacre de Avellaneda del 26 de junio de 2002. En el caso de los fusilamientos de José León Suárez, debemos decir que hubo una muy buena noticia, que es que la justicia de la jueza Amelia Bence de San Martín aceptó la presentación de las querellas para hacer un juicio que en el fondo es un juicio por la verdad, para saber qué había pasado con los fusilamientos de José León Suárez. Lo interesante es que a 70 años de los hechos se llevó a cabo este juicio y se estableció que el Estado argentino fue responsable de los fusilamientos de José León Suárez, hechos que fueron considerados delitos de lesa humanidad por la Justicia Federal de San Martín. Tras la investigación correspondiente y el juicio oral y público por la verdad que se desarrolló durante la última semana, la jueza Alicia Bence halló culpables de allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad, homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado a los dictadores Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Rojas, al ex secretario de Inteligencia de Estado de facto Juan Seferino 40, al ex jefe de la Policía de Buenos Aires, Desiderio Fernández Suárez, y al jefe de la Unidad Regional de San Martín, Rodolfo Rodríguez Moreno, por hechos sucedidos esa noche entre el 9 y el 10 de junio. Todos fallecieron impunes, pero, según las sentencias dictadas, deberían haber recibido penas de prisión perpetua. Fue Es un fallo memorable. Muy memorable porque consideró que la sentencia constituye, dijo la jueza, en sí misma una forma de reparación para las víctimas, para los sobrevivientes y para sus familiares. Hablando de la verdad, es una restitución de la verdad. Sí. ¿No? Hablando de la verdad y su reconstrucción. Exactamente. Lo otro que ya también lo mencionamos, el bombardeo a la Plaza de Mayo del 16 de junio del 55 fue un fallido intento de golpe de Estado y masacre perpetrado por la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea contra el presidente Juan Domingo Perón. Los ataques aéreos sobre la población civil, nuestro Guernica, como decimos nosotros, y la Casa Rosada dejaron al menos 308 muertos y más de 1000 heridos.
Y el 26 de junio de 2002, la policía de la provincia de Buenos Aires dispara contra los piqueteros que intentaban cortar el puente Pueyrredón. Hubo más de 30 heridos de balas de plomo. Además de postas de goma, se disparó con balas de plomo. Los manifestantes se dispersan y corren. Maximiliano Costecchi es herido en la espalda y sus compañeros lo meten en la entonces estación Avellaneda. Darío Santillán se queda a su lado tratando de auxiliarlo mientras pedía a gritos que trajeran una ambulancia. El comisario Fanchotti y el cabo Acosta lo asesinan por la espalda. Los policías tratan de limpiar la escena del crimen, pero dos fotógrafos, Pepe Mateos de Clarín y Sergio Kowaleski de Página 12, registraron toda la secuencia del asesinato. A pesar de tener las fotos, Clarín no las publica al día siguiente y titula una cuestión que quedó memorable: la crisis causó 2 nuevas muertes. Fanchotti y Acosta finalmente se publicaron las fotos, Página 12 las publicó, las fotos de Kowaleski, y Fanchotti y Acosta fueron condenados a perpetua. Acosta salió en libertad condicional en el 2024 y Fanchotti continúa preso. La estación Avellaneda se llama hoy Costecchi y Santillán. Presentes. Jorge van der Molen compuso Junio, una hermosa y tremenda canción en su homenaje. Escuchémosla, por favor. Lo que va a pasar hoy pasó hace tanto. Me desperté diciendo esta mañana, no vi las predicciones del espanto que le arrancaba al sueño mi palabra. En este invierno que pega tan duro, está lejos tu boca que me ama y se me desdibuja en el futuro, y junio me arde rojo aquí en la espalda. En este invierno atroz no hay escenario más duro que esta calle de llovizna. Cada uno sigue en ella su calvario, pero la cruz de todos es la misma. Salí con las razones de la fiebre, de una tristeza absurda como el hambre, y cuando en el corazón la sangre hierve, es de esperar que se derrame sangre. Me llamo con el nombre que me dieron, el que tomó la crónica del día. Soy uno de los dos que ya partieron, los dos en un montón que resistía. Hermano en la delgada línea roja, que te me fuiste 2 minutos antes, con la indiscreta muerte que en tu boca entraba en cada casa con tu imagen. Yo estaba junto a vos sobre tu grito, besándote feroz la indigna muerte, mientras te ibas volando al infinito. Fulgor de la mañana indiferente, fulgor de la mañana indiferente. Yo sé que el corazón que está latiendo en cada uno es una senda pedregosa. Cuando en el suelo sucio me estoy yendo, ajeno y solo de todas las cosas. Si yo salí por mí, salí por todos, ¿cómo es que ahora no hay nadie aquí a mi lado que me retenga la luz en los ojos, que retenga este cielo colorado? El corazón del hombre es una senda
más áspera que la piedra desnuda. Mi extenso corazón es una ofrenda que pierde sangre en esta calle cruda. Yo tengo un nombre rojo de piquete y un apellido muerto de 20 años, y encima las miradas insolentes de los perros oscuros del cadalso. Yo no llevaba un arma entre las manos, sino en el franco pecho dolorido, y el pecho es lo que me vieron armado, y en el corazón todos los peligros. La mano que me mata no me llega ni al límite más bajo de mi hombría, aunque me arrastré en rojo en las veredas con una flor abierta, sangre fría. Hoy necesito un canto piquetero que me devuelva la voz silenciada, que me abra por la noche algún sendero, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Rompela. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palucájima de la bralapa. De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Capó. Ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Y seguimos aquí en Ahora y Siempre conversando con Francisco Villa, director de la película Norita de Andrea Tortonese y Jason McNamara. Y hablábamos antes de... Bueno, primero tengo un mensaje acá para vos. Dice, abrazo a Fran. Hermoso está saliendo el programa. Hermoso el mensaje y más hermosa su mensajera. Qué grande. Anita te lo manda. No está, pero está al final. Un beso para Anita, que efectivamente siempre está. Anita. Siempre está. Gracias. Y bueno, me quedé pensando en esto que decías de la legislatura y pensaba que un poco nosotros venimos hablando de la importancia que vuelve a adquirir el testimonio. Yo digo siempre que me gusta decirlo de este modo, que tenemos que volver al testimonio, lugar del que nunca nos fuimos, pero que cobra un valor actual en este momento, porque es un poco la transmisión oral de los pueblos. Tal cual. Y frente a esta tergiversación de la verdad, y vos te referías antes a eso, el testimonio introduce, reafirma el estatuto de lo verdadero, aquello que a veces se dice de distintas maneras, y el lenguaje del arte es un lenguaje privilegiado para eso. Y creo que ese es el valor que tiene que Norita haya entrado en la legislatura, es el valor del testimonio en esta época. Y además que fue una iniciativa amplia, ¿no es cierto? Claro, sí. Sí, es un estar presente lo que decís vos, ¿no? El testimonio de estar presente ahí, que obviamente es una decisión política y es una iniciativa fue una iniciativa de Andrea Datri y Graciana Peñafort, de dos bloques diferentes, y tuvo adhesiones
suficientes y bastante amplias como para que finalmente se vote positivamente y la declaración se haga. Así que es importante también O sea que remarcarlo. encima con la suerte de que no se sumaron los libertarios, además, ¿no? Exactamente. Para que El no bloque- ensuciar su nombre. Sí, hubiera sido bastante raro compartir Sí. esa situación. Pero también. bueno, o sea, quiere decir que pueden alcanzar los votos, Sí, ¿no? se puede dar vuelta a todo. Se puede dar vuelta a gente. todo si hubiera Es voluntad política en estos Inminente tiempos. darlo vuelta, de hecho. Sí, tan en estos tiempos tan oscuros, ¿no? Bueno, vos que sos un hombre de Alberti, Sí, hoy te tenemos acá por una razón, además de porque te habías comprometido a acompañarnos en Ahora y Siempre, porque mañana tenés una actividad. sí, mañana tenemos, la razón que me encuentro acá por la ciudad, digamos, es que mañana, además de venir al programa, mañana proyectamos Norita. En realidad no proyectamos, unos chicos de la escuela Establecimiento Educativo Argentino de la ciudad de Adrogué, en el sur, camino al sur de la provincia, van a ver la película y vamos a hacer una charla, digamos, en base también a la interpretación que ellos pueden hacer de la película. Obviamente son mayores de 13 Secundarios años, son, claro, sí, sí. de secundaria. Ujú. Así que, por suerte, la peli sigue dando también espacio de diálogo y conversación, que es también la razón por la cual se hacen las películas, para hablar después de verlas. Claro. La última pregunta que te hago yo, al menos referida a la película, después Dale. vamos a tus pagos de Alberti. Bueno. ¿Qué dijo Norita cuando la vio? Uy, yo creo que cayó en la cuenta de que ella estaba ahí, que estaba muy bien retratada y que ella estaba ahí. Todos esos años condensados de decir estaban en la película. En primer lugar, creo que lo que dijo fue que le encantó, básicamente. Lo vivimos todos Sí, en lo una vivimos, función. Por eso me emociono, porque me acuerdo los Sí. abrazos. Sí, en una función ahí donde también ella la quería compartir con ustedes primero, con Marcelo, con sus nietos, con Lucía, con los hijos de Marcelo, con El Damián, abrazo con Marcelo, con la familia. el abrazo con Marcelo. Creo que es una peli reparatoria también, porque es una peli que cala hondo también en qué pasa con el terrorismo de Estado dentro de la familia, ¿no? Que es Claro, de las familias. de las podemos decir, familias, ¿no? sí. Cómo afecta, no tiene una amplificación de la afectación del genocidio que es tremenda, y eso es lo que se persigue también, Claro. esa ruptura, esa ruptura de los lazos sociales, solidarios, y por otro lado, esas heridas frente a la pérdida que son irreparables. Son en un irreparables, punto, sí. son irreparables. Quizás la peli lo que dio fue esa instancia de hablar con las imágenes y hablar a través de la película, con la dificultad del diálogo también muchas veces. Así que creo que el abrazo fue como ese ok para que la película salga al mundo también, y una tranquilidad, primero para nosotros, obviamente, pero creo que en segundo lugar para ella también, Sí. de decir estoy ahí, esto está bien, digamos, Sí. es el mensaje que yo estoy dando siempre. Así que, nada, hermoso. Hermoso. Sí. Un lindo cierre también. Fran, ¿llevan la cuenta de las veces que la han proyectado? Cierto. Y ya no. Me Mi trabajo Me terminó. imaginaba la respuesta, no sé por qué. Ya no. Mirá, porque la distribución de la película fue muy variopinta, por decirlo de alguna manera. Pasó por todas las instancias que puede pasar una película y bastante más, de repente. Y durante el primer año llevamos la cuenta y habían superado a 10.000 espectadores, lo cual es tremendo, porque comercialmente, que quiere decir ir a un cine a pagar una entrada para ver una película, habíamos contabilizado 4.900 y superó los 10.000 una vez que la película empezó a rodar de otra manera. Claro. Lo cual eso es tremendo también, porque se empezó a ver en otros espacios que no eran cine, como se va a ver mañana en Adrogué. Y bueno, ahí después se fue la cuenta. Claro, sí, se perdió, Porque se perdió la pista. sí. ¿Y en plataforma sigue estando Norita? Sigue estando en Amazon Prime en toda Latinoamérica, sí. Así que está disponible a través de esa plataforma. Se puede acceder a la peli, bueno, a través de... Qué bueno. Bueno, vayamos a Alberti. Dale. Estás a cargo de la gestión y programación de un cine histórico, el Cine Teatro Roma de Alberti.
cómo surgió, cómo funciona ese proyecto? Sí, Alberti, que es una localidad a 200 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, yo vivo para el noroeste, para el lado de Luján, Chivilcoy. Una ciudad pequeña de 10.000, ahora 12.000 habitantes con el último censo, que siempre tuvo una actividad cultural interesante, pero acotada desde ya, como todo pueblo chico. Y tenemos una sala de cine que se llama Cine Teatro Roma, que es centenaria, o sea, ya pisa los 100 años, una sala que se fundó con el pueblo prácticamente, a los 10 años que se fundó el pueblo, como hacían muchas veces los fundadores y las primeras familias de inmigrantes, armaron una sala para 600, con 600 butacas cuando había 2.000 habitantes en el pueblo. O sea, era una locura. Bueno, el deseo decidido se llama. Claro, eso. o sea que marcaba una impronta interesante, ¿no? La Muy italianeidad y los interesante, españoles, sí, bueno, obviamente. sí. Es uno de los nombres de la batalla cultural. Sí. Y el cine Roma. Estuvo abandonado el cine, bueno, diferentes cuestiones hicieron que el cine se venga abajo de a poco, los cambios en los hábitos de consumo, el liberalismo, neoliberalismo económico con Menem, el VHS y qué sé yo, terminó cerrándose el cine. 25 años, yo llegué a ver los últimos años de vida del cine, cuando era muy chico. Se cerró y estuvo 20 y pico de años en el centro del pueblo, un monstruo ahí abandonado, horrible, y a nadie lo podía arreglar, digamos. Y de a poco se empezó con la idea de restaurarlo, con el intendente de ese momento, el gobierno municipal. Atravesó 3 mandatos presidenciales, la renovación del cine, proceso. Sin parar, seguía. No, parando con desfinanciamientos y se terminó con financiamiento local, es decir que todos los vecinos de Alberti pagamos el cine de alguna manera, eso siempre me gusta decirlo así porque es real. Sí. Hubo acuerdos y desacuerdos. O sea, ahí sí que es con la nuestra, de la con buena manera. Y bueno, finalmente el cine vio la luz en noviembre del año pasado. Es una sala bellísima porque participó participó la Universidad de La Plata en la restauración, en el proyecto de restauración que se llevó a cabo. Hay un respeto por el valor patrimonial muy grande y una combinación entre tecnología y patrimonio muy buena, muy buena. Tenemos un proyector muy bueno, un sonido muy bueno. Y yo venía siguiendo la obra desde siempre, digamos, siempre estuve pegadito al cine porque es lo que a mí me gusta. Y finalmente se abrió y bueno, tuve la posibilidad de empezar a trabajar como gestor cultural de alguna manera, pero programador de cine específicamente, que ahí donde Norita me dio el empujón también de alguna manera. Inauguró, ¿no? Sí. Sí, y además me dio un empujón a mí profesionalmente, porque yo aprendí con la película nuestra, con Norita, a cómo se distribuía, cómo era el circuito comercial de las películas y todo el bagaje por ahí más duro de información. Y entonces ya me agarró con un paso adelante, gracias a la peli, así que gracias a Norita también. Y todos los rubros que Norita en los que incursionaba. Con Andrés siempre decimos ahí la patadita de Norita para avancen chicos como un poquito más. Terminaste contestando una pregunta que nos había quedado en el tintero, digamos, que era lo que te había dado la película personal y profesionalmente. Sí, ahora eso. Ya contestaste. Sí, esa. Eso sin dudas. Y bueno, sí, estamos programando, estamos con una actividad súper variada, de teatro, música, exposiciones y cine fuertemente. Tenemos ciclo de documental argentino, también es una plantada de bandera y una decisión política mostrar ese tipo de cine. Digo que es político porque ahora que el Inca está totalmente intervenido y reducido a cenizas prácticamente, el circuito de distribución de cine que tenía una gran fortaleza que era el federalismo de Inca, está como agotadísimo y no tiene prácticamente espacio para competir con las multinacionales. Que eso es una decisión absolutamente política. La nuestra es sostener un espacio para el cine documental argentino firmemente, todas las semanas. Claro, y en ese contexto se inserta la Escuela Municipal de Producción Audiovisual Local, ¿no? Exactamente. También cuando pensábamos cómo tenía que funcionar el espacio, pensábamos que tenía que ir acompañado de espacios de formación de espectadores, por eso los ciclos, y de formación de jóvenes y adultos que se querían formar en la producción audiovisual, así como concepto muy amplio,
que es una herramienta de trabajo por un lado, como puede ser cualquier otro espacio de formación. Sí. El audiovisual es una herramienta de trabajo hoy y lo seguirá siendo sin dudas. Y además tiene una derivación hacia lo documental. O sea, la escuela nace desde la idea de hacer cine documental y que el albertino se cuente a sí mismo de alguna manera, que haya un espacio para que el artista, el documentalista argentino, los jóvenes, se cuenten a sí mismos desde el pueblo para el mismo pueblo, digamos. ¿Y va la gente al cine? Viene mucha. Ay, qué Qué bueno. bueno. Contra todo pronóstico Qué mundial, bueno. la gente viene al cine. Qué bueno, buenísimo. Sí. Bueno, Finalmente, también te desempeñás en la catalogación y preservación del Archivo Histórico Municipal, ¿no? Y también siempre soy O sea, un colaborador no activo. solo lo audiovisual, lo que tiene movimiento, sino lo que está fijo. Exactamente, sí. Bueno, tenemos el archivo municipal a cargo de Hernán Cristóbal y yo soy un colaborador activo de ese archivo que conserva la memoria del pueblo. Hace poquito restauramos el estudio fotográfico de Nucci, que era una fotógrafa local, 70 años ella y su marido fotografiando todo el pueblo. Falleció y las hijas donaron al archivo. Así que estamos restaurando eso y siempre ligado a trabajos de memoria y conservación, digamos. Así que sí, tuve la suerte de encontrar en casa mucho para hacer. Habrá que visitar Alberti para que Sí, Fran se ya. explaye y nos muestre en vivo y en directo todo lo que está haciendo. Ya queda sentado acá en el programa muy bueno. de ahora y con siempre. testigos y testigas. Y Sí. bueno, Fran, vamos a pasar ahora alguna. Te agradecemos mucho, te invitamos a quedarte el ratito que nos queda de programa Gracias. para compartir con nosotros y con nuestras y nuestros oyentes. Bueno, queremos decir que Milagro Sala está internada y su estado de salud es delicado, según nos informó el médico Jorge Rashid. En esa injusta prisión. Milagro lleva 3.812 días, más de 10 años y medio privada de su libertad. También queríamos comentarles que hubo un conversatorio por la causa Malvinas en la ciudad de Puerto Madryn. Se realizó el conversatorio con Malvinas y Derechos Humanos, Voces Silenciadas y Silencios en Clave Judicial, con nuestro compañero y abogado y correntino itinerante Pablo Basel, quien lleva adelante la causa sobre las torturas y delitos de lesa humanidad de Malvinas, que brindó el pasado viernes un conversatorio Malvinas y Derechos Humanos, Voces y Silencios en Clave Judicial. Así que nuestro saludo y nuestro recuerdo para el querido Pablo. También queremos decir que se va a iniciar ahora el próximo 4 de diciembre, antes de fin de año, un nuevo juicio de lesa humanidad que investiga el encubrimiento de los enterramientos clandestinos de las víctimas de los vuelos de la muerte en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. Por los cuerpos hallados en Gesell y la región llegan finalmente a juicio, así que más una adelante causa que elevó el juez Alejo Ramos Padilla. Exactamente, más adelante tendremos más información respecto de este tema. Y también es a partir de lo que se investigó en el juzgado de Dolores por la denuncia de las madres, entre las que estaba Norita. Así es. Entre ellas Norita. Bueno, y hablando de Norita, sigue la muestra fotográfica colectiva Nora Siempre Nos Cuidó en Montegrande hasta el 30 de junio. El General Rodríguez 321 de Montegrande, con idea y producción de Ana Bianco y Alejandro Amdam. La entrada es libre y gratuita y se puede visitar lunes, miércoles, viernes y sábados de 9 a 21 y martes y jueves de 17 a 20. También se van a realizar ahora en junio las presentaciones del libro del profesor e investigador David Serrano Blanquer, que escribió, mejor dicho, es el autor del libro Cuerpos Cautivos, Memorias Vivas, que es una, en perspectiva de género, transmisión testimonial de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, con testimonios de varias detenidas en distintos centros clandestinos de la Argentina. Va a haber dos presentaciones. El 30 de junio a las 18 horas en la Unión de Trabajadores de la Educación, en UTE, de Bartolomé Mitre en 1984, va a estar el autor con Alicia Graciano, Daniel Pina y otros. Y vos vas a estar también, ¿no? Yo voy a estar también y voy a estar Nuestros también cuerpos hablan a 50 años del cautiverio y la tortura.
Y el 1 de julio a las 16:30 en el Auditorio Mabel Gutiérrez del edificio 4 Columnas en el espacio de memoria Exesma, Libertador 8151, también se va a presentar el libro con la presencia del autor, de Ana María, de Miriam Lewin y de Iris Avellaneda. Bueno, vamos ahora a nuestros seres queridos. Aún caminan contigo, aún caminan conmigo, los que nunca se fueron, los que nunca se han ido, hasta el fin de los tiempos, los desaparecidos, los compañeros nuestros seres queridos. Hoy queremos recordar a María Cristina Curnú Heredia, la hermana del cantautor Víctor Heredia. María Cristina era maestra y delegada en la escuela número 18 de Paso del Rey, militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Fue secuestrada y desaparecida junto a su esposo Claudio Nicolás Grandi el 22 de junio de 1976 en Paso del Rey, Buenos Aires. Estaba embarazada de 4 meses al momento de su secuestro. Fue vista en los centros clandestinos de detención Regimiento Patricios y en el Campito 8 de Campo de Mayo. Tenía 28 años. Ella y su hijo o hija aún continúan desaparecidos. Vamos a escuchar la canción que Víctor Heredia le dedicó a su hermana Cristina, y hace poquito estuvimos con él en una actividad y yo le contaba algo que me quedó grabado para siempre, que cuando estaba internada en la enfermería del Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Club Atlético, había una compañera que le hacían hacer trabajo forzado de enfermera, Laura Graciela Pérez Rey, que cantaba la canción del viejo Matías y cantaba también otras canciones que aprendí, que no las conocía yo, chica todavía, y las aprendí con ella. Vamos ahora a escuchar Mandarinas, se llama la canción, y los dejamos luego con Marcelo Goro y Sara Chao en la caja de Pandora. Recuerdo cuando niño robaba mandarinas, redondeces de oro, que una dulce vecina cuidaba de mis garras asesinas, como quien cuida el tiempo, que no arruine la vida. Yo esquivaba en la siesta la leve ligustrina, sobornando a su perro con sobras de cocina, y entraba al terrenito de doña Catalina, que dormía su sueño tras pesadas cortinas. Alzaba mi tesoro y escalaba la encina. Después, con un silbido, le avisaba a Cristina, y comíamos juntos, y ella a veces reía, con risa transparente y fulgor de agua marina. Silbo de vez en cuando,
para ver qué sucede, aunque hace tantos años que talaron la encina, y aunque no me lo crean, a veces siento risas y un perfume en el aire como de mandarina. Cristina, presente, ahora y siempre. Hasta el miércoles. El miércoles que viene. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! En Caput Nada más y nada menos que Víctor Heredia. pasan cosas. Vos lo llamás y decís, ¿a qué hora es? No te preguntan eso,